Bienvenidas, bienvenidos, comunidad Dunamis TV. Tú bien sabes quiénes somos. Esto está todos los jueves, 9 p.m. vía comunidad Dunamis YouTube y comunidad Dunamis Facebook, ¿ok? Y sabes perfectamente quiénes somos, qué hacemos y de lo que se trata es bien sencillo y bien poderoso, ¿ok? Y es trabajar en el desarrollo humano organizacional a través de estas entrevistas con gente poderosa, maravillosa, que está entregando su vida apasionadamente para contribuir a la transformación positiva de personas. Y esa transformación se llama desarrollo humano. Y cuando una persona ya está empoderada y facultada y está creciendo y desarrollándose, ya tiene las capacidades, tiene la habilitación para poder transformar su entorno, desde una familia, una comunidad, una organización, empresa, hasta un país completo, y eso es en lo que creemos. Y no se te olvide que cada persona que se suscriba, nosotros como Fundación Dunamis vamos a donar 1 hora de voluntariado. Ya tenemos ahorita 150 horas comprometidas este segundo semestre y vamos a ir por mucho más, por miles y millones de horas más para que tú y yo podamos transformar este país. Y hoy estamos muy emocionados. Tenemos un súper invitado, un brother que queremos muchísimo, un hombre valiente, poderoso y que se está aventando de cabeza a transformar positivamente la vida de muchísimas personas, y nos emociona mucho tener hoy el privilegio y honor de entrevistar a Alan de la Peña. Gracias siempre, Alan. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Hola, Ario, mil gracias. Gracias por invitarme. Estoy contento de estar aquí. Bien, bien, muy bien, Alan. A ver, vamos a trabajar un tema muy interesante. Atención, y todo el mundo tome nota y vamos a reenviarlo. Se llama Sexualidad sin tabúes. ¿De qué forma este tema de sexualidad puede contribuir al desarrollo humano? Y claro que es un tema tabú, claro que la gente no lo toca, al menos en las escuelas, las familias, los papás. Es un tema complicado y Alan está metido en ese tema ahorita. Es un experto, está estudiando, está desarrollando conferencias, muchas actividades, y hoy vamos a trabajar en esto. A ver, pero siempre ya hay un formato en estas entrevistas, Alan, y siempre nos interesa y a la gente pregunta mucho, mucho, y le interesa mucho a la gente saber dónde se cocinó Alan de la Peña. O sea, ¿por qué Alan de la Peña hoy es Alan de la Peña y se está dedicando de lleno a este proyecto bellísimo para transformar vidas a través del tema de la sexualidad? Háblanos de tu familia de origen, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es la receta? O sea, ¿dónde se cocina un Alan de la Peña? Bueno, yo Platícanos. me cociné en Tampico, o sea, nací en Tampico, pero a los 6 años me fui a vivir a Guadalajara y crecí toda la vida, bueno, no toda la vida, pero crecí toda mi, o sea, primaria, secundaria y preparatoria en Guadalajara. Y después de Guadalajara yo no sabía qué hacer porque yo siento que después de la prepa a la universidad como que estamos muy chiquitos y ya nos dictan que o supone la gente que ya tenemos que saber perfectamente a qué nos tenemos que dedicar cuando no tenemos ni idea de ni quiénes somos. Me fui a Europa a trabajar de mojado y ahí, pues la neta es que tuve muchísimas experiencias, crecí mucho, aprendí mucho de dinero, aprecié mucho también mi familia y después de ahí me vine a la Ciudad de México. En la Ciudad de México estuve ahí menciando un rato y después me fui a estudiar publicidad a Buenos Aires, a la Universidad de Palermo, estudié publicidad y me regresé aquí y empecé como publicista de artistas. Entonces se me abrió un mundo bueno, de lo que son los celebrities, ahora que se conocen como los influencers, que antes esa palabra no existía. Y bueno, yo realizaba como la estrategia de comunicación para estas personas o la estrategia de posicionamiento con los medios de comunicación, con las revistas, en portadas, en alfombras rojas. Y de ahí emigré a las marcas de lujo, de estilo de vida, de moda, y actualmente llevo ya más de 13 años trabajando en una que yo creo es una de las agencias más importantes en México y dirijo el área de influencer marketing. Entonces nosotros lo que hacemos es que desarrollamos estrategias de comunicación basados en los objetivos de marketing de nuestros clientes para posicionar las marcas utilizando esta relación y estos aliados estratégicos que serían los influencers, las celebridades o los líderes de opinión. Entonces más o menos estoy Ok. en eso ahorita. Ok, bien, muy bien. A ver, ahora, ¿cuál fue? ¿Hay un breakpoint en tu vida? La gente también pregunta muchísimo eso. ¿Hay un suceso especial? ¿Hay un breakpoint? ¿Hay un momento de verdad que a ti te proyecta y te catapulta a dedicarte, además de esto que eres un crack en toda esta parte del PR, a la parte del tema de sexualidad? O sea, ¿hay algo? ¿Hay un suceso? ¿Qué pasa? Cuéntanos. Bueno, hace 8 años yo toqué fondo, el 17 de febrero de 2017. Dios, la verdad, paró mi vida en seco y fue un despertar espiritual, fue un borrón y cuenta nueva. Y la verdad es que ese despertar para mí
funcionó para conocerme más, para trabajar más en lo que fueron mis heridas, mis traumas de niño, de la adolescencia, ir a terapia, conocer más de Dios. La verdad es que ha sido como un proceso de transformación y un proceso de sanidad que yo agradezco mucho porque siento que en la cultura en donde vivimos ahorita, a los hombres no se nos permite mucho el sentir. Se nos enseña que los hombres y las mujeres son diferentes, las mujeres son más sentimentales que los hombres, lo cual es una falacia, eso no es cierto. Lo que pasa es que nuestros sentimientos están muchísimo más reprimidos por lo que la sociedad dicta y la sociedad quiere que seamos o se perfilen los hombres para hacer. Entonces, la verdad es que yo no tenía mucho contacto con mis sentimientos, no tenía, idea de lo que yo había vivido de niño y al tocar fondo me doy a la tarea de ser muy intencional con pues no sé, con mis traumas, con mi historia, por así decirlo, no me gusta mucho la palabra trauma, sino con mi historia personal, porque fui mucho más curioso, porque la verdad es que yo no quería y yo no quiero llevar esto ni a mi familia ni a mis hijos. Entonces ha sido un proceso de 8 años con mucha dificultad, pero con el mejor agradecimiento y la neta, la satisfacción más grande que me ha dado. Pero sí, sí, el conocerte a ti como persona, conocer tu historia, ser curioso de tu historia sin tener miedo y adentrarte a lo más hondo y a lo más cochino de nosotros, es lo que para mí se me han abierto mucho los ojos, me ha informado mucho de muchas cosas que yo no tenía idea y fue y ha sido la verdad lo más increíble que me ha pasado, la verdad, conocerme a mí. A ver, ahora dices algo bien interesante, lo dijiste muy rápido, pero creo que hay que profundizar. Eso de tocar fondo, hay gente que le aterra tocar fondo. O sea, dicen, ojalá nunca, yo he oído frases como, ojalá nunca en mi vida toque fondo. Digo, no, o sea, entonces ya, yo a mis 55 años te puedo decir lo mejor que me ha podido pasar, y yo no una vez, o sea, yo he tocado fondo muchas veces, y de ahí es donde tenemos esta capacidad de reinventarnos. Entonces, a ver, ¿cómo cuando tocas fondo, de dónde te agarras? ¿Cuáles son tus salvavidas? O sea, ¿de qué manera ya al tocar fondo puedes empezar a nadar hacia arriba y empezar a respirar y sacar la cabeza al agua y decir, wow, estoy vivo? A ver, cuéntanos, profundiza un poco más porque creo que va a ser muy inspirador y muy útil para la No, y el gente que tocar lo va a ver. El tocar fondo, mucha gente piensa de que, oye, eras drogadicto o eras, eh, no sé, como la gente piensa como en temas muy, em, bueno, no sé, muy comunes a las personas que tocan fondo como adicciones y tal. Pero la verdad es que yo crecí en un contexto religioso, o sea, yo crecí como cristiano, bueno, a partir de los 12 años, y yo tenía a mí me encantaba ir a la iglesia, este, de verdad, yo me acuerdo que íbamos a una iglesia que se llamaba Rey de Reyes en Guadalajara y me encantaba ir y yo ponía atención y yo tengo una Biblia de 1996, ya ni siquiera quiero decir las fechas porque, bueno, X, es porque ya parezco grande. Pero bueno, tengo una Biblia y hace poquito la abrí, es que tenía mucho tiempo sin abrirla, esa Biblia, y estaba toda subrayada, o sea que yo de verdad sí, tenía una relación, por así decirlo, o tenía un anhelo tan grande de tener esta relación con Dios. A mí me gustaba mucho eso. Y después, cuando me presentan más eh, no sé, como la vida de adolescente, la fiesta, ahí es cuando yo doy otro camino y empiezo a explorar también mi sexualidad. Y explorando también mi sexualidad me llevó a un camino que, que dentro de la iglesia no era el camino correcto, por así decirlo. Y entonces, eh, cuando yo toco fondo era porque yo quería que mi vida, estuviera agradable a Dios, o sea, que mi estilo de vida de verdad concordara con lo que Dios quería para mí. Y al encontrarme con esa barrera y con ese choque es cuando yo tuve una dualidad interna, como si el mal y el bien estuvieran peleando dentro de mí. Y al final de cuentas, yo dejé de dormir y empecé a tener muchas, eh, eh,
ataques de ansiedad mucha tristeza ese para mí fue el punto más oscuro de mi vida y eso es lo que yo llamo tocar fondo, porque cuando te privas de dormir, la verdad es que se te ponen los pelos de punta, no puedes, pues no puedes reaccionar bien, no puedes estar bien y yo al final de cuentas estaba peleando, peleando, peleando y llegó un punto el 14 de febrero de 2017 que ya no pude más y, 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 y le entregué mi vida a Dios. O sea, le dije, Dios, haz conmigo lo que tú quieras, yo ya no puedo más, si quieres quitarme la vida, quítamela, pero yo haz tu voluntad de mí. Y ahí fue cuando empezó un, una relación mucho más personal con Dios, cuando Dios me dijo, yo quiero esto para ti, Alan, y era el camino opuesto al que yo estaba viviendo. A ver, eso que dijiste que me gustó muchísimo. Tú dijiste el término que me gustó mucho, despertar espiritual. Hoy yo podría decir que eso está incluso de moda. O sea, hoy hay en serio millones de personas que están buscando, entre comillas, este despertar espiritual, pero muchísima gente no lo está encontrando, Alan. Entonces, ¿tú qué le dirías a esas personas que hoy genuinamente, original y genuinamente, sí están buscando despertar espiritual, han entrado a un montón de cosas y al final salen más golpeadas? Mucha gente, nosotros coachamos diariamente personas que tienen sed y hambre de ese despertar espiritual. ¿Qué es para ti un despertar espiritual y cómo recomendarías este despertar espiritual para toda la gente que va a ver esto? Mira, la verdad es que sí está muy de moda. Todos mis amigos o la mayoría de mis amigos no son creyentes, pero muchos son espirituales, por así decirlo, y no me gusta ni poner entre comillas ni mucho menos porque yo respeto el camino de las personas y yo sé perfectamente lo que es, querer estar mejor, querer estar bien, pero con un fundamento completamente, Mm. no sé si erróneo, vacío o sin fundamento. Em, pero cuando hay muchas veces que la gente se me ha acercado cuando empecé lo de People Persona, que me decían, sí, Alan, está bien padre tu canal, pero no hables tanto de Dios. Y yo lo tenía ya previsto eso, porque yo quiero que mi audiencia sea una audiencia no únicamente no de creyentes, sino también personas que no crean, para lo mismo, para compartir del amor, de la paz de Dios y tal. Y yo cuando decía, es que yo no le puedo quitar em, no puedo quitar el factor Dios a mi historia porque si no automáticamente se derrumba mi historia. Mi historia no funciona sin Dios, porque al final de cuentas ese era mi anhelo más grande, el anhelo de querer seguir y construir esta vida y esta relación al lado de Él. Y, y la verdad es que yo he sido muy sincero. Hace poquito me contactaron por WhatsApp para esto de platicar conmigo y una chava increíble, ni siquiera voy a decir su nombre, ni mucho menos, ella vivió algo como, no parecido, pero algo como muy, o como yo, una sexualidad rota, y ella ya había hecho ayahuasca, ya había consultado a brujos, ya, o sea, una mujer que se adentraba mucho en su crecimiento personal a través de estas diferentes líneas. Y después al final de cuentas me dijo, Alan, ¿qué más hago? ¿Qué tengo que hacer para que se me quite este proceso de sanidad y ya para poder evolucionar? Y yo de verdad me quedé pensando, yo siempre en mi interior digo, Dios, dame las palabras, Espíritu Santo, guíame, porque yo de verdad no sé, porque yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, yo no soy terapeuta y no lo pienso ser. Yo nada más quiero ayudar a otras personas por la conforme a la experiencia que yo he vivido. Y de repente yo empecé a platicar con ella y me dice, espérate, tienes una mariposa arriba de tu cabeza, se quedó volando y después se fue. Y para mí eso fue la señal de Dios que me dijo, yo Ah, estoy contigo, tú nada más tienes que abrir tu boca. Y, ah, y la verdad es que cuando le dije, el proceso de sanidad es para toda la vida, o sea, es de principio a ah. fin. Esto no se va a acabar hasta que nosotros seamos llamados a la eternidad con Dios. Pero lo que tú tienes que hacer es poner tu vida en servicio a otros, tienes que ayudar a otros, porque es un desgaste emocional que tú únicamente te centres en tu vida para ti, para sanarte a ti. Tú vas a transformar cuando tu historia sea una ayuda para otras personas. Entonces tú tienes que poner tu vida en servicio a otros y tu historia en servicio a otros para poder
para seguir sanando y no nada más seguir sanando tú, sino para que tu vida sea una ayuda a otras personas. Y por eso estamos puestos en este mundo. Entonces, la espiritualidad tiene que ver mucho más con la acción que con cualquier otra cosa. Es el ayudar a otras personas, así como lo hizo Jesús. ¡Pum! A ver, qué poderoso. Ahora, a ver, de todos el millón de temas que hay hoy, ¿por qué tú decidiste elegir o el tema te eligió de la sexualidad? ¿Ok? Esa es una primera pregunta. Y dentro de esa misma pregunta es, ya entra el tema de qué es sexualidad para ti y desde dónde tú lo estás abordando y que pudiera añadir, sumar valor a los miles de jóvenes. Nos van a ver muchísimos jóvenes profesionistas, jóvenes emprendedores, o sea, que hoy hay pues, mucho rollo en relación a la sexualidad. A ver, entonces, ¿cómo llegaste a ese tema? ¿Cómo llegó el tema a ti o el tema te atrapó a ti? ¿Y qué es para ti eso de sexualidad? Mira, yo le corrí mucho a la sexualidad porque no quería que fuera como el común denominador en mi vida, pero al final de cuentas, a mí me inspira mucho ese tema porque yo vengo de ese tema, yo vengo de una sexualidad muy rota. Eh, y de hecho, cuando yo creé People Persona, bueno, fue gracias a las reuniones que tuve contigo, pero una de las fortalezas o sea, el nombre People Persona sale porque una de las fortalezas que me pusieron mis más allegados o mis personas más cercanas o de mi círculo cercano era que yo era un people person. Entonces yo pensando en nombres para este movimiento que al principio no era sexual, ¿eh? Que este movimiento que yo quería ayudar a otros, sea como sea, dije, people person, people persona, y así es un juego entre inglés y español. Y me encantó, dije, bueno, voy a llamar mi proyecto People Persona. Y nace con, aquí en la esquina hay una señora de 56 años, bueno, de 79 años que lleva 56 años rentando su local y tenía la fachada del local totalmente destrozado, lleno de grafiti, asqueroso, y dije, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una buena obra para esta señora. Yo llevo 11 años viviendo en esta colonia. Dije, no hemos hecho absolutamente nada por esta mujer y por toda su familia que está trabajando para ella. Entonces lo que hice fue contraté, bueno, no contraté, pero le pedí a un artista que hiciera un mural inspirado en la vida de Lupita, esa señora se llama Lupita, para sorprenderla, haciendo un mural de ella en este local de abarrotería que tienen. Y eso lo documenté y le gustó mucho a la gente y así nació People Persona. Pero después, adentrándome a más reuniones contigo, yo tengo un llamado muy grande en cuanto había leído un libro que se llama de Jay Stringer, que es un psicólogo, que se llama eh, Unwanted. Y ese libro hablaba de cómo nuestra sexualidad, nuestra ruptura sexual de hecho, es un camino para nuestra sanidad, o sea, que no tenemos que huir Claro, de esa ruptura sexual, que nos tenemos claro. que entrar a nuestras historias. Y ese es el libro que yo lo subrayé absolutamente todo. Y yo decía, la gente tiene que hablar de esto, tiene que saber esto. Y mucho más también enfocado dentro de la iglesia, como hay tanta vergüenza y tanta culpa dentro de la iglesia por sexual, porque uno no se habla de eso y dos, te dicen todo lo que no tienes que hacer y no puedes hacer, en vez de decirte todo lo que sí puedes decir, todo lo maravilloso que es la sexualidad humana. Y yo me acuerdo que yo subrayé todo ese libro, pero a mí me daba mucha pena hablar de eso porque yo decía, no sé cómo lo vaya a tomar la gente, pero después dije, ¿sabes qué? Es que sí, yo tengo que hablar, cuando yo toco fondo y voy a platicarlo con mi padre espiritual, por así decirlo, que mi tío, que es un pastor, yo hablo con él de mis primeras experiencias sexuales, que fueron a los 5 años, yo pensando que eran juegos sexuales, que no, que fue un abuso sexual infantil que yo viví desde los 5 a los 12 años. Entonces yo lo único que conocí dentro de mi sexualidad fue, el desarrollo sexual en mí fue uno, el abuso sexual entre el mismo sexo, fue la pornografía, fue lo que mis amigos me decían en la escuela que era la sexualidad. Fue el silencio en mi casa, que nunca nadie habló de la sexualidad ni en la iglesia, y por último fueron las propias mismas experiencias sexuales que yo tuve a raíz de ese encuentro sexual. Entonces, el hablar del abuso sexual infantil me apasiona. No quiero decir que me apasiona mucho, pero me gusta mucho porque siento que eso es la raíz de mucho
de mi desarrollo sexual y mi desarrollo como persona. Y también la pornografía, que la pornografía está haciendo tanto daño ahorita, porque está tan normalizada, porque no sabemos qué hacer con la pornografía. Entonces, la familia le echa la culpa a la escuela a la iglesia a la familia. Entonces, nadie se responsabiliza porque es producto muy adictivo y yo lo entiendo. Yo no vengo desde un juicio, sino desde un encuentro muy empático. Y yo sé lo que es ser adicto a la pornografía. Yo nunca en mi vida jamás pensé que iba a dejar de ser adicto a la pornografía. Genuinamente lo pienso, inclusive viviendo como una persona cristiana, porque era tan adictiva. o- Sí, pues es tan adicto y es tan placentero aparte, porque también se siente tan rico, que yo decía, yo nunca voy a dejar de ver pornografía. Pero después de ver pornografía venía tanta vergüenza y tanta culpa a mí. Yo sentía que caía y caía y caía. Yo le tendría que rendir cuentas a Dios, pero pues Dios tampoco no es una persona juiciosa que todo el tiempo te está checando a ver qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Entonces, tenía totalmente una idea, disfuncional de lo que es nuestro Dios. Y a raíz de eso dije, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no? People, persona que se centre, en hablar de tabús que son, de sexualidad, como el abuso sexual y la pornografía, para romper con el ciclo del silencio y traer luz a lugares oscuros. Porque lo más fuerte del abuso sexual, no es la acción en sí, sino es, el silencio después del abuso. Es el silencio lo que nos mata. Y me gustaría en un futuro, encaminar el proyecto no nada más a estos temas, porque estos temas se acortan muchísimo y la audiencia es muy, muy chica. Es algo tan oscuro cuando te metes a ese mundo que la gente no quiere ni siquiera verlo. Entonces, quiero crear un movimiento donde hagamos un congreso juvenil, que me choca la palabra congreso juvenil, pero no importa, veo cómo le voy a poner, que se llame Future Persona, en donde hablemos de mente, cuerpo y espíritu. Una salud integral que es tan necesaria para personas de 18 a 26 años, que de verdad, con experiencias increíbles y con experiencias que sean atractivas para ellos y con speakers que sean atractivos también para ellos, porque hay muchas personas allá afuera que sí hablan de cosas chidas, que sí hablan de cosas que suman a esta generación. Y yo quiero crear o quiero ser partícipe de crear, una generación de jóvenes líderes, de jóvenes líderes sanos, porque también tenemos a líderes masculinos, líderes hombres, que la verdad es que están totalmente rotos sexualmente, pero que inclusive tampoco ellos lo saben. Y eso también, aunque no lo sepan, no es algo que se trabajan. Y eso también interrumpe muchísimo de su liderazgo y hace un liderazgo muy mediocre. Y creo que también ser una voz masculina de hablar de abuso sexual, en un contexto, latinoamericano o hispano, no existe. Los hombres no hablamos de esto por lo mismo, que nos da pena, porque pensamos que eso nos va a perjudicar para toda la vida, nos hace menos hombre, nos hace jotos. Entonces, eso no tiene absolutamente nada que ver. Todos pasamos por traumas y todos pasamos por heridas. La vida en sí es un trauma. O sea, nadie va a salir librado de esto. Entonces, el chiste es abrir el panorama de people persona, no únicamente que nos centremos en lo sexual, pero que sí nos centremos en que no importa tu pasado, sino tú tienes la responsabilidad de cambiar tu pasado a un futuro lleno de esperanza, porque el poder está dentro de ti. El poder que tenemos nosotros, dentro, es el mismo Espíritu de Dios que trabaja para transformar nuestras vidas para bien y para ayudar a otras personas, que es lo más importante. Qué maravilla, a ver, qué maravilla. ¿Tú qué le dirías ahorita a una persona que nos está viendo y que en estos dos temas, que está atado a la pornografía y que, como tú dices, no encuentra la salida? O sea, no se ve viviendo su vida sin pornografía, y a una persona que vivió una experiencia rota? Me gusta mucho cómo lo maneja, sexualidad rota, y efectivamente todos hemos pasado de una u otra manera. Por eso, ¿qué le dirías a esa persona que no necesariamente es tu historia, o no necesariamente debe ser como tú? ¿Qué le dirías? ¿Cuál es el ABC? ¿Hay una fórmula? ¿Hay tips? ¿Hay algo, consejos que tú le digas a todo este Sí. montón de gente que hoy sabe que está viviendo algo y que quiere salir de ahí? ¿Qué le dirías? Sí, bueno, a mí lo que me ayudó mucho fue la autocompasión, porque a mí no me habían enseñado a ser autocompasivo. Por lo mismo, no sé si es dentro también del contexto religioso o no, hay personas que también nosotros somos los peores jueces de nuestras vidas. Nuestro cuerpo, fue diseñado esto me impactó mucho cuando yo lo leí. Nuestro cuerpo fue diseñado para, ay, ¿cómo se dice? Para,
eh, para activarse, no es activarse, pero para responder, cuando nosotros vemos estas imágenes pornográficas, cuando nosotros vemos a dos seres humanos encuerados, nuestro cuerpo reacciona porque es estimulante. Porque la naturaleza humana es estimulante. Y eso nosotros tenemos que pasar el primer filtro de la pornografía por eso, no culpándonos a nosotros mismos, conociendo nuestras historias, siendo curioso de nuestras historias. Güey, yo tenía 6 años cuando yo vi pornografía por primera vez y siempre me sentí culpable por ver pornografía, pero cuando yo entiendo eso, yo empiezo a ser autocompasivo con mi niño interior, con mi niño de 6 años, y le digo, oye, ¿sabes qué? No tiene nada, no tienes la culpa. Uno, no tiene la culpa de haber reaccionado así. Dos, no te tienes que sentir mal por eso. Y eso es una de las cosas más importantes que para mí hicieron un match muy increíble, o sea, ser autocompasivos. El segundo es muy importante también, es que nosotros los temas que solemos buscar en la pornografía son temas no resueltos en cuanto a traumas o heridas en nuestra infancia o nuestra adolescencia. Y hay ejemplos y hay ejercicios increíbles. Y cuando yo me di cuenta que la pornografía que yo buscaba era mucho por la ausencia de mi papá, ahí me hizo un clic muy fuerte y dije, claro, yo estaba buscando esa afectividad Ujú. con el hombre, con la persona masculina, con esa afectividad con mi papá. Y a pesar de que tuve un gran padre, pero no importa, o sea, los seres humanos le vamos a fallar a nuestros hijos porque somos seres caídos, estamos rotos todos. Entonces yo no estoy echando culpas ni mucho menos. Yo sé que mis papás hicieron un gran trabajo, pero también, al final de cuentas, también son personas rotas que esa ruptura pues recayó también en mí. Y entonces cuando yo también me di cuenta de que los temas que nosotros buscamos en la pornografía tienen mucho que ver con las heridas que Ujú. nosotros tenemos de chiquitos, pues cambia mucho la forma de ver la pornografía y la forma, si tú vuelves a buscar pornografía, ya traes otro chip, ya estás informado, ya dices, oye, ¿qué tipo qué tipo de temas yo estoy buscando y a qué se debe, qué correlación tiene con mi historia? Porque todo tiene una correlación con una herida de niño o adolescente, queramos o no queramos reconocerlo. Bien, mucha sabiduría, Alan. A ver, dos temas, dos preguntas finales, porque el tiempo apremia. Una es, a ver, ¿cuál es tu visión a 10 años? Fíjate bien, ¿cómo va a ser Alan en 10 años? ¿Qué vas a hacer con H? ¿Y qué vas a tener en tu máxima visión de este movimiento maravilloso que estás fundando y que estás promoviendo? ¿Qué va a pasar? Pero que te tengas que pellizcar, o sea, decir, o sea, Dios, te pasaste, o sea, una vez más te pasaste, estás cañón y que digas, esto es maravilloso. ¿Qué está pasando con Alan de la Peña en 10 años? Este, pues me la pones difícil, pero, mira, en 10 años a mí me gustaría, la verdad, compartir mi vida con una mujer, la verdad, con la mujer que me encanta, con mi pareja ideal y con este, pues no sé, con una vieja muy chida, la neta. Y me gustaría ser papá y yo me veo con 3 hijas, las 3 hijas más hermosas de todo el mundo. Y me veo, pues la verdad es que creando esta plataforma líder donde jóvenes se conecten con voces poderosas y herramientas reales para la mente, el cuerpo y el alma, para impulsar una generación consciente, equipada y con propósito donde pueda incluir marcas increíbles, marcas que no tengan, o sea, marcas mundiales, no voy a decir ni siquiera nombres, pero todos sabemos qué marcas podrían participar en este tipo de experiencias, que sean unas experiencias anuales, que cambien la cultura, que sean un modificador de cultura, crear experiencias alrededor de la Ciudad de México, que gente de toda la República vuele para estos congresos y cambiar poco a poco la mentalidad de la generación, de la nueva generación. Una vez me invitaron a dar una conferencia, el Ayuntamiento de Zapopan, y yo
tengo experiencia en relaciones públicas y en comunicación con marcas como Dior, como Carolina Herrera y como Dolce Gabbana. Nosotros hemos hecho los desfiles, no hemos hecho los desfiles en México, pero hemos participado en las experiencias alrededor de los desfiles. Ya hemos hecho los desfiles. Pero es increíble, como yo les decía, que marcas tan globales, tan poderosas, están poniendo sus ojos en México y México está siendo su inspiración para sus diseños. Es momento de que nosotros como mexicanos nos creamos lo poderosos que somos. Somos únicos y somos el mejor país del mundo. Entonces, ¿por qué no le estamos creyendo? Es porque no tenemos líderes que nos estén demostrando que nosotros podemos. Entonces, crear esos espacios y contar ese tipo de historias puede funcionar como inspiración para una nueva generación y que creamos el mejor país del mundo y creamos un país más de que el mejor país del mundo, líderes sanos, líderes transformados, líderes que se trabajan, hombres, hombres fieles, hombres que se quedan en sus casas, hombres que proveen, hombres que son equipo con sus esposas, hombres que son equipo con sus hijos, hombres que impulsan a sus hijos, y hombres que están, hombres presentes. Y eso es uno de los objetivos más grandes que yo tengo. Buenísimo, muy bien. A ver, finalmente, te voy a pedir un mensaje final para las miles de personas que van a ver este programa y que se piensan, se sienten solas, que se piensan, se sienten absolutamente culpables, que se sienten y se piensan derrotados, derrotadas. ¿Qué les dirías? Eh, yo les diría que no hay absolutamente nada en tu pasado que te pueda definir para tu presente y para tu futuro. Absolutamente nada. Que tú tienes el poder dentro de ti para ser esa persona en su mayor expresión, que todos tenemos una misión muy específica, por eso estamos en este planeta, y esa misión, tenemos la responsabilidad de cumplirla. Em, que tenemos un futuro lleno de esperanza. No importa todo el ruido que tengamos, no importa las guerras, no importa el hambre, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Nosotros tenemos el poder dentro de nosotros para crear nuestras propias historias, aun cuando tengamos tanto ruido que nos rodea, pero o sea, nosotros somos luz en este mundo y una luz brillante para poder poner nuestra vida en servicio de otros. Buenísimo, buenísimo, Alan. Vamos a poner las redes y el contacto de Alan ahí para que lo sigan y para que puedan aprender de todo lo que está viviendo y su journey, su camino maravilloso y su sendero y vereda por esta tierra aquí y ahora. Mil gracias, Alan. Gracias siempre, Alan de la Peña. Ahí Gracias, estamos, nos Mario. estamos viendo. Bye bye. Bye.